Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer y un privilegio el poder venir nuevamente hacia sus hogares, el teléfono, la computadora, donde quiera que se encuentren, aquellos que van a oír este mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de advertencia al mismo tiempo, para que nos ayude a nosotros a hacer lo que debemos de hacer en este tiempo del fin. Quiero siempre recordarle que ya oré, porque estoy en un canto de tapos y me arrodillo, ni me ven aquí donde estoy, pero ya lloré antes de venir ante su presencia. Pero antes de comenzar, siempre quiero leerle una escritura que se encuentra en Jeremías 12, el versículo 5, donde dice: si corriste con los de a pies y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y esa cita nos hace un recordatorio a nosotros de que nosotros debemos apresurarnos en redimir el tiempo, ahora que hay tiempo, ahora que no estamos en persecución, ahora que estamos en tiempo de paz. Cuando hablo en tiempo de paz, significa que no tengamos dificultades en la vida diaria, sino en tiempo de paz, que no estamos en tiempo de persecución, porque en el tiempo de persecución ya nuestro carácter ha obtenido una transformación o un cambio, y por eso es que en Apocalipsis 7, versículo 1, el ángel que tiene el sello le ordena a los cuatro ángeles que están aguantando los cuatro vientos a que no soplen hasta que no sean sellados los siervos de nuestro Dios, dice la palabra. Y ahí es donde se encuentra el sellamiento de los 144,000. Y la razón es que cuando se sueltan los cuatro vientos, ya ellos están perfectamente unidos y numerados y están preparados para ir hacia el frente, porque el dragón se llena de ira contra la mujer, dice Apocalipsis 12, versículo 17, y va a hacer guerra con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y por eso es que nosotros vemos que hay un establecimiento de la marca de la bestia, porque Él no quiere, y lo hace con un edicto de muerte para que las personas tengan miedo y no quieran salir del sistema que se ha establecido. Aunque no vamos a hablar de eso, pero nos estamos aproximando a ese tiempo. Y la lectura que escogimos hoy se encuentra en Génesis 25, versículo 21 al 25. Y aquí vamos a encontrar una oración que hace Isaac por su esposa Rebeca, que era estéril. Y él ora a Dios por su mujer, que era estéril, y Dios lo acepta. Y recibió y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y sucedió que ella fue a consultar a Jehová, dice la palabra. Y Dios le responde y le dice: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. 26 dice: después salió su hermano trabado su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Jacob de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Ahora, fíjense, en esta historia vemos una tipología, un diseño divino para enseñarnos lecciones a nosotros en este tiempo. Fíjese bien, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir este estudio para obtener el entendimiento del mensaje del tercer ángel. Lo vamos a dividir en tres periodos: el comienzo de la proclamación del verdadero día de reposo, Apocalipsis 14, versículo 6, que dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso está en Apocalipsis 14, versículo 6, mensaje del primer ángel. Después vamos a analizar la otra parte, que viene siendo la reforma y el sellamiento
de los 144,000 o los siervos de Dios que se encuentran en Apocalipsis 7, versículo 1 al 8, lo que mencionamos al principio. Y la última parte es la proclamación del último mensaje, el mensaje número 7, en la dispensación número 7, en la iglesia número 7, se podría decir, porque hace una extensión. Estamos en la iglesia 7 con el mensaje 6, la dispensación 6 con el mensaje número 6 y con la iglesia número 7. Pero aquellos que sean escogidos, sean sellados, esos siervos de Dios, entonces van a cruzar al último periodo, a la última dispensación o al último mensaje, que viene siendo el fuerte pregón, que lo predican los siervos de Dios o los 144,000. Ahora, si nosotros no conociéramos el principio, no hubiéramos tenido mensaje. Por lo tanto, si conocemos el principio, dónde comenzaron, de dónde vinieron los primeros mensajes, entonces tenemos una idea de cuándo comenzaron y en qué época o en qué tiempo nosotros estamos. Ahora, fíjense, los hijos combatían en el vientre de la madre. Y ella va a consultar a Dios y le dice, ¿para qué vivo yo? Y Dios le responde y le dice que hay dos gentes en su seno. Dos naciones serán separados desde sus entrañas. ¿Le parece familiar eso a usted? ¿Se da cuenta que en el pueblo de Dios hay dos naciones dentro? El Señor lo clasificó de esta manera. Él dijo que en la iglesia iba a crecer juntos el trigo y la cizaña. En otra palabra, hay dos naciones. Ahora, cuando se cumplen los días para dar a luz, habían gemelos o mellizos, pero hace una descripción claramente de Esaú. Dijo que era rubio y velludo. Velludo, claramente. Entonces tenía un liderazgo innato de nacimiento. Ahora, Jacob venía trabada la mano del calcañal de Esaú y se le pone a él Jacob. Ahora, en este preternatural nacimiento de la vida de Esaú y de Jacob hay un evidente diseño y una tipología divina claramente diseñada. O sea, la normalía y la experiencia de esa familia, obviamente dramatizada en miniatura, es una experiencia a través de la cual pasaría la iglesia de Dios en estos días donde nosotros estamos prácticamente viviendo. Rebeca misma, ella fue informada de ese hecho cuando el Señor le dijo, dos gentes hay en tu seno y dos pueblos serán separados desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Claramente nosotros vemos un diseño divino aquí, pero vamos a ver lo que dice Gálatas 4. Pablo, hablando exactamente de ese evento, la inspiración, dice así, Gálatas 4, versículo 22 al versículo 31. Fíjense. Dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava, el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud, este es Agar. Y recuerden que Agar era esclava, era sierva de Sara y los siervos eran esclavos y los hijos que tenía nacían siendo esclavos. O sea, tengan eso en mente. O sea, los hijos de Agar nacían para esclavitud y dice que el monte Sinaí es símbolo de Agar, claramente. Ahora, ¿por qué Agar es el monte Sinaí? Dice el versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos en esclavitud, porque Agar era esclava. O sea, representa a la iglesia judaica, prácticamente, que da hijos conforme a la carne. Los hijos nacidos conforme al Espíritu son aquellos que eran nacidos conforme a la promesa, Isaac. Isaac es una representación de la promesa de Dios. La promesa de Dios que fue dada a Isaac en tu simiente, que representaba a Cristo, claramente. O sea, que los nacidos conforme al Espíritu era aquellos que iban a aceptar al Mesías
cuando llegara, ellos iban a ser los nacidos conforme al Espíritu. Ahora, fíjese bien, el versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y nosotros sabemos que Jesús vino de arriba, claramente. Porque escrito está, dice el versículo 27, regocíjate tú, estéril, que no da luz, prorrumpe en jubilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así pues, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, símbolo de Cristo. Pero como entonces él había nacido, pero entonces como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, dice las Escrituras, echa fuera a la esclava y a sus hijos, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y nosotros vemos en esta anormalía, y podrían muchos llegar a la conclusión, oye, pero ¿qué padre fue Isaac que votó a la madre y al hijo juntos? Pero hay un evidente diseño ahí. Y claramente el echar fuera a la sierva, Agar, y a su hijo, lo que el Señor está diciendo claramente que los nacidos conforme a la carne no van a heredar el reino de los cielos con los que son nacidos conforme al Espíritu. Y eso lo dice Juan 3, versículo 3. Ahora, fíjese bien. Aquí en este drama, básicamente, la interpretación de Pablo en este drama de Agar e Ismael, Sara e Isaac, la inspiración revela el hecho que el primer par representa la iglesia del Antiguo Testamento y sus miembros los judíos. Y el último par representa la iglesia del Nuevo Testamento y sus miembros los cristianos. Eso es lo que Pablo claramente está explicando en Gálatas 4, versículo 22 a versículo 31. Ahora, similarmente, hermano, aunque la fase Rebeca también representa la iglesia, mientras Esaú y Jacob representan sus descendientes, los laicos, y puesto que los dos combatían dentro de la madre antes que hubiesen nacido, o sea, libertado del pecado o sellado, se podría entender de esa manera. La lección importante es que mientras que la iglesia está de parto con sus hijos, ahora mismo hay dos clases de gentes en la iglesia, hasta el nacimiento, el nuevo nacimiento, la conversión, cuando la persona está realmente convertida, encuentra ese convertimiento. Recuérdese cuando Nicodemo se encuentra con el Señor Jesús. Él ni sabía lo que era el nuevo nacimiento. Y el Señor le dijo, tiene que nacer de nuevo. Entonces, así como Rebeca estaba cargando dentro de sí dos hijos, dentro de ella, que estaban batallando, combatiendo dentro de ella, así hay dos clases de gente dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios que combaten dentro de ella. Ahora, fíjense bien, ambos representan dos clases pecaminosas. Y la razón es porque Esaú, por el color de su piel, que era rojo, y Jacob por su nombre, que significaba suplantador o engañador. Entonces, cada uno de ellos eran pecadores. Ahora, claramente aquí se ve que ellos eran dos clases de gente que representaban dos clases de gente pecaminosa. Pero note el interesante significado del nombre. Significa la clase que se le dio el privilegio de terminar la obra, y ese fue Esaú. Pero Esaú no quiso la primogenitura, ni le importaba la primogenitura. Al contrario de Esaú, de Jacob. Jacob deseaba la primogenitura y hizo cuanto pudo para obtenerla. Primero esperó que el hermano estuviera hambre. Él sabía, yo me imagino que él planeó todo. Sabía que el hermano iba a salir a cazar. A veces venía con casa, a veces venía sin nada. Sabía la hora que venía, preparó un guisado que oliera bastante porque él era buen cocinero, déjeme decirle. Cuando Esaú llegó, tuvo deseo de comer y aprovechó la oportunidad para comprarle la primogenitura. Fíjese bien. En Apocalipsis 14 habla también de una condición del pueblo de Dios, donde entra en una condición
cuitada, miserable, pobre, ciego y desnuda. Y el Señor le aconseja que compre oro. Ahora fíjese bien, el llamado para esta obra, donde nosotros estamos viendo, se le hizo a los líderes, al ministerio, para que termine la obra, así como Esaú fue el primogénito, él era el que supuesto estaba a terminar la obra. El sacerdocio es una representación de sacerdocio. Ahora los líderes, que son representantes de Esaú, estaban supuestos a terminar la obra, pero hicieron lo mismo que hizo Esaú. Están vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas, hermano. Aunque Jacob y Esaú eran mellizos, y Esaú era el mayor que Jacob, que era el menor. Ahora fíjese, el venir Jacob agarrado del talón del pie de su hermano, eso significa que hay una clase que llegó al ministerio por el liderazgo. Esa clase que es representada por Esaú. Aunque Jacob tenía un fervoroso deseo y gran celo por la posición de su hermano, o la que el hermano ocupaba, aunque él estaba destituido de las cualidades que Esaú poseía, porque nació con un liderazgo innato, claramente. Y aunque Jacob estaba destituido porque no tenía ninguna de las cualidades, con todo él deseaba y envidió, compró con todo lo que él pudo hacer, y con ese gran celo y determinación, de acuerdo a Dios, él hizo el bien. Ahora, el precio que pagó fue alimento, que no vale nada, pero lo que recibió era de gran valor. Sin importar cuánto entrenamiento o talento uno tiene en cierta ocupación, nunca puede tener éxito al menos que tenga un gran celo e interés, determinación en esa línea en particular. No hay manera de llegar al éxito si no hay ese deseo, esa pasión para llegar a hacer algo. Así, hermano, todo aquello que querramos cruzar a la última dispensación, tenemos que tener ese mismo deseo de querer. Tiene que estar esa pasión dentro de nosotros de querer estar en esa última obra y trabajar y hacer el trabajo que tenemos que hacer para estar dentro de ese ministerio o ese último periodo que va a predicar el fuerte pregón, el último mensaje a este mundo que está cada día más en tiniebla y oscuridad. Fíjense, hermano, hay dos influencias opositoras, afirma la inspiración, dentro de la iglesia, que ejercen continuamente sobre los miembros una influencia. Y esa influencia, una trabaja para la corrupción de la iglesia y otra trabaja para la purificación de la iglesia. Ahora, fíjese la manera en que Esaú y Jacob nacieron. Jacob, siguiendo a Esaú, agarrado de su talón, tiene un significado muy obvio. Esaú velludo, líder innato, pero el nombre se le cambió a Edom, que es rojo. A la cabeza lo hace un tipo de líder que poseen su carácter. Jacob, que significa suplantador, su nombre fue cambiado a Israel. Siguiéndolo lo hace un tipo de seguidores de lo que poseen también su carácter. O sea, un ministerio laicos, aquellos que desean esa primogenitura. Ahora, esta analogía infalible significa también que uno representa una clase la cual precede a la otra en la confraternidad de la iglesia. Generalmente hablando, por lo tanto, juntos representan los candidatos de un sucesor o un ministerio laico que va a suplantar, a sustituir al otro por la negligencia y el descuido y el no importarle lo que son los oficios sagrados de Dios, que eso fue lo que pasó claramente con Esaú. También hay un significado típico en el hecho adicional que Esaú nació velludo y Jacob nació lampiño. Esta sobresaliente diferencia externa obviamente significa alguna clase de visible identificación sobresaliente de las dos clases tipificadas, hermano. O sea, es una marca claramente divina.
Fíjense, Dios ordena a los hombres y a la mujer seguirle. Como él tal, creó al hombre velludo y a la mujer la creó lampiña. Esta marca divina de distinción revelan que Esaú era una clase que representan o que poseen la habilitación natural de liderazgo. Mientras que Jacob y la clase que lo representa no, porque nació lampiño, nació sin esa característica. Además, siendo el primogénito, Esaú por derecho de nacimiento había de ser el sacerdote de la familia. Por medio de él habían de venir los 12 patriarcas, los primogenitores de las 12 tribus, los profetas, los príncipes, los reyes de Israel y aún el mismo rey de reyes y señor de señores, el Salvador, Cristo, estaba supuesto a nacer a través de Esaú. Pero la ambición mundanal que él tenía iban en contra de los propósitos de Dios. Esaú y Jacob corrían contra sus posiciones heredadas. Prácticamente. Esaú no tuvo interés especial en la parte de la obra de Dios. Por derecho le permitía a él. Por derecho. Ahora, Jacob no le era permitido, pero él anhelaba. Él no era el primogénito, pero la anhelaba. Aunque obstruido por la ley de la herencia de poseer la parte de Esaú, Jacob, en su excesivo anhelo por el derecho de nacimiento, se la ingenió para comprarlo. Y en el tiempo oportuno, como mencionamos anteriormente, sabía cocinar, era buen cocinero, preparó un buen guisado y logró obtenerlo. Pero también usted sabe que consintió con la madre para obtener entonces la bendición del padre. Y obtiene la bendición del padre. Ahora fíjese, aquí nosotros vemos una lección dolorosa porque cuando Esaú se dio cuenta y entendió los deberes de su oficio y él entendió que había vendido la primogenitura y que fue donde el padre para que le diera una bendición y el padre ni aún una la tenía, porque claramente Jacob es una representación de lo que sirven a Dios y Isaac entonces es un tipo que tipifica al Padre, que nos bendice, que es Dios. Dios es el único que nos da una bendición y nadie nos la puede quitar. Y cuando nosotros rechazamos a Dios y ya se acabó el tiempo para nosotros, como se le acabó el tiempo para Esaú, que aunque él buscó amargamente la bendición, no la recibió, porque él había rechazado primeramente a Dios. Y ya no había bendición para él. Todas las bendiciones habían sido dadas a aquel que verdaderamente la merecía y la deseaba. Y eso fue lo que sucedió. Y así sucederá con esa clase de liderazgo. Aquellos que han despreciado, han traicionado el oficio y su cometido, y para lo que han sido puestos en el liderazgo, para llevar a las ovejas a la Canaán celestial. Ahora, aquí nosotros vemos que cuando Esaú se dio cuenta, ya era demasiado tarde para él, aunque la buscó la bendición con lloro, no la pudo recibir. Entonces esa fue una tragedia de tragedia, hermano. La Canaán celestial se le escapó de las manos a Esaú porque él no estaba inclinado en las cosas celestiales, sino en las cosas pasajeras y mundanales. ¿Cuántos de nosotros podemos estar inclinados en este tiempo a las cosas terrenales y a las cosas mundanales? ¿Deseamos nosotros verdaderamente estar en ese ministerio, en ese último grupo que va a terminar la obra? ¿Desea usted con pasión, determinación estar ahí? Fíjese, hermano, si usted lo desea con todo el corazón, va a hacer lo mismo que hizo Jacob. Va a hacer lo que sea para obtenerlo. Va a hacer lo que sea para obtenerlo. Claro está, no vamos a hacer el mal, pero vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para obtenerla. Ahora, tristemente, para Esaú no había tiempo, como también habrá tiempo para aquellos
que rechacen el cometido que Dios le ha dado. Y por eso nosotros encontramos en la parábola de la virgen insensata y vírgenes prudentes. Las insensatas, cuando fueron a buscar el aceite, que después volvieron, ya no había tiempo para ellas. No había tiempo, habían perdido el tiempo. Por eso lo que debemos de hacerlo ahora en el tiempo que nosotros tenemos. Y por eso es la cita de Jeremías 12, versículo 5. Si nosotros corrimos con los de a pie y nos cansaron, ¿cómo vamos a contender con los de a caballo? Tenemos que prepararnos en este tiempo. Porque cuando Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado, cuando era tarde para recobrarlo, lo perdido, así le ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por las satisfacciones y goces egoístas de este mundo, hermano. Ahora, fíjese bien, el Espíritu Santo hace mucho tiempo que ha estado trabajando y advirtiendo el peligro de aquellos que tienen la primogenitura si continúan siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes. Dios los va a pasar por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos, que son menos ambiciosos de honores mundanales, y no vacilarán como no vaciló su maestro. La obra se le va a dar a aquellos que la acepten y la aprecien y entretejan sus principios con su experiencia diaria. Dios elegirá a hombres y mujeres humildes que traten de glorificar su nombre y hacer progresar su causa más bien que honrarse y favorecerse a sí mismo. Por eso es que Él suscitará a hombres que no tengan temor de decir la verdad, aunque se desplomen los cielos, hermanos. Hombres y mujeres. Entonces, esta es una llamada solemne que Dios le está haciendo a su pueblo en este tiempo. Despierta, pueblo mío. Despierta, vístete de tu ropa de hermosura. Confía en mí. Esfuérzate. Haz lo que tenga y deba de hacer para lograr lo que tú quieres obtener. Queremos estar en ese pueblo. Entonces tenemos que trabajar. Porque Dios va a hacer una obra en estos días que pocos anticipan y pocos la están esperando. Cuando Dios pase su espíritu de juicio en medio de la iglesia, de acuerdo a 1 de Pedro 4:17, que el juicio comienza por la casa de Dios. Y eso lo dice en Ezequiel 9, versículo 5, versículo 6, o del 1 al 8, lo puede leer. Ahora, fíjense, los ancianos, que es el liderazgo, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como los guardianes de los intereses de Dios, habían traicionado su cometido. Por esa razón, Dios va a hacer un juicio dentro de su pueblo porque se apartaron de los caminos del Señor y en vez de amonestar al Señor, le predican paz, paz, donde no hay paz. Dicen que Dios no hará bien, pero que tampoco Dios hará mal. Y la Biblia en Isaías 56 le llama perros mudos. Y los perros mudos son aquellos que ven que el lobo viene, ellos están cuidando las ovejas y no ladran para que el pastor se aperciba. Entonces la Biblia los llama perros mudos, aquellos que no advierten a la gente del peligro en donde se encuentran. Por eso es que el significado del nombre de Esaú y el significado del nombre de Jacob, el nombre identifica su carácter. Ahora fíjense, aunque Esaú, ambos, el color de su piel y el significado de su nombre, fue cambiado de Esaú a Edom, porque Edom es rojo, singularmente, porque Esaú siguió siendo un pecador. No cambió de pecador a santo. Al contrario de Jacob, que su significado era suplantador o engañador, su nombre fue cambiado a Israel. Pero fue cambiado a Israel porque él venció de pecador, fue cambiado a santo, hermano. Entonces, así como Esaú fracasó en apreciar y abrigar el don paternal, nunca cumpliendo el significado de su nombre de nacimiento, que era el que termina, Esaú, se ve de nuevo que él, el nombre de él, entonces se le cambia a Edom, que es rojo, pecador,
que no llegó a ser santo. Al contrario de Jacob, que Jacob sí. Jacob es un tipo que diligentemente cuidaba las ovejas, cuidadosamente atendía su negocio y triunfantemente venció su naturaleza ambiciosa y se cambió su nombre de Jacob, que significa suplantador, a Israel y vencedor, o sea, así un príncipe de Dios, hermano. Así, ellos también triunfando finalmente sobre su propia naturaleza carnal, tienen su nombre cambiado, los jacobitos. Isaías 65, versículo 15, mire cómo dice, hermano, Isaías 65, versículo 15, donde el Señor también le cambia el nombre a aquellos que vencen. Isaías 65, versículo 15, fíjense cómo dice: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a su siervo llamará por otro nombre. O sea, si avecina un juicio, que el Señor va a hacer un juicio sobre su pueblo, va a enjuiciar a todos aquellos que son un representante o un tipo de Esaú, pero aquellos que son los representantes de Jacob, dice que le va a cambiar el nombre. Su nombre va a ser cambiado. Solamente le va a quedar la herencia de la maldición de lo que sucedió en ese sitio. Así se ve que ambas clases, como su tipo, han cambiado su nombre. La clase de Jacob, porque ellos estiman, como lo hizo Jacob, una primogenitura imperecedera. ¿Es usted uno de aquellos, hermanos, que como Jacob aprecia esa herencia imperecedera? Porque la clase como Esaú, déjeme decirle, ellos la desprecian, como lo hizo Esaú. Hay muchos que en este tiempo, como Esaú, están despreciando la primogenitura imperecedera y aprecian la gloria perecedera de este tiempo o de esta vida. O sea, aquellos que estén deseando la primogenitura como Jacob van a hacer todo el esfuerzo posible para obtener esa primogenitura, sin importar lo que tengan que hacer, y van a tener éxito. Ahora recuerde que usted no va a tener éxito a menos que usted haga como hizo Jacob, que esté dispuesto a hacer lo que sea y a dejarlo todo. Fíjense Lucas 14, versículo 33. Fíjense cómo dice, y aquí en esta lectura nosotros vemos que grandes multitudes seguían al Señor, el versículo 25, y el Señor volteándose entonces le habla a cada uno de ellos. Pero vamos a tomar el último versículo, y dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en ese tiempo es donde nosotros estamos, hermano. Esta es un tiempo donde tenemos que tomar determinación en este tiempo y estar dispuesto a dejarlo todo. Por eso el Señor también dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero también dijo: el que pierda su vida por causa de mi nombre, la salvará. La vida de nosotros son nuestros planes que tenemos para nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a soltarlo por la causa de Dios. Ahora, fíjense, hermano. Recordemos que en el tiempo donde nosotros estamos es un tiempo muy solemne. Ahora, fíjense, en este tiempo solemne que nosotros estamos, debiéramos estar cada día más cerca del Señor, pidiendo cada día más su dirección. Fíjese, en el sueño de Jacob también, usted se recuerda que Jacob tuvo un sueño. En ese viaje, cuando él salió huyendo de su hermano, porque su hermano quería matarlo. Fíjese, los hijos de Dios siempre han sido perseguidos dentro de su pueblo, y fueron perseguidos desde el mismo tiempo de Isaac. Ismael perseguía a Isaac. Abel era perseguido por Caín y terminó siendo muerto por su hermano. Siempre la persecución ha venido de la familia. La persecución, hermanos, del tiempo del fin, ¿de quién usted cree que va a venir? Son de aquellos que dicen ser nuestros hermanos en Cristo también, que vienen. Ahora, ¿pero qué significa el sueño? En la otra faceta de la tipología. Ahí hay un prototipo, hermano, de un evento digno de atención, que le
escogerá al pueblo de Dios, o sea, los jacobitos de este tiempo donde nosotros estamos. Ahora, él soñó cuando se acuesta en una piedra que había una escalera que se tocaba el cielo y la tierra, que simboliza a Cristo. Y que los ángeles bajaban subiendo la escalera, son sus mensajeros. Entonces eso significa que Cristo establecería por medio de sí mismo una segura y constante comunicación entre el cielo y la tierra, hermano. Y será que en aquel tiempo, dice Oseas 2, versículo 21, que yo responderé, dice Jehová, a los cielos, y la tierra responderá a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Entonces, el siguiente paso en la topología toma la consideración, hermano, la madre también de los descendientes de Jacob. Recuerde que por el camino, Jacob iba con 4 esposas. 4 esposas tenía, que una era Lea, Raquel, la hija de Labán, y luego Silpa y Bila, sus respectivas criadas. Estas 4 fueron madres de los 12 hijos de Jacob. De los 12 hijos de Jacob, que en turno fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Ahora, esta progresión de tipo de Israel espiritual, solo una de las 4, Lea, era la esposa legal de Jacob. Solamente ella, por consiguiente, puede tipificar la iglesia verdadera o la iglesia legal, la iglesia a la cual fue ordenada en Jerusalén por el reino de las 2 tribus, la cual finalmente se desenvolvió en la iglesia cristiana, hermano. Fíjense, la palabra de Dios es tan maravillosa cuando se estudia y se analiza. Fíjese, Raquel necesariamente representa una iglesia hermana, la cual fue organizada en Samaria por el reino de las 10 tribus y que finalmente fue dispersada entre los gentiles. Silpa y Bila, siendo extranjera y sierva de Lea y Raquel, deben necesariamente representar iglesias subsecuentes de origen gentil. De estas 4 líneas de descendientes, los antitipos hijos de Israel, y lo que es en verdad en la genealogía física debe ser verdad también en la genealogía espiritual. De aquí que mientras que la antitípica como la típica, las 12 tribus, vienen a través de ambas, madre, Israel y gentiles, con todo ellas son procreadas por un mismo padre, Israel. O sea, Judá, la tribu del norte, e Israel, la tribu del sur, ellas componían las 12 tribus. Ahora, luego también la iglesia cristiana son un retoño de la iglesia judía, los discípulos y los apóstoles de Cristo, como también los primeros conversos de la iglesia fueron puramente judíos. Recordemos que dejaron su título de judía del Antiguo Testamento cuando tomó su título de cristiana en el Nuevo Testamento. Luego, gradualmente perdió su follaje judío entre el follaje de las ramas gentiles, injertadas o dispersadas por todas las naciones gentiles, hermano. Ahora, Jacob tiene que regresar a la tierra prometida también. Después de 20 años de servicio fiel en Padán Aram, ahora Jacob tenía que volver a su tierra, porque estaba empleado por su tío que lo había engañado toda su vida. Le cambió el salario 10 veces. Al principio le ofreció una esposa y le dio otra. Ya usted ve la preparación por la cual tuvo que pasar Jacob, que él mismo decía que en la noche se le iba el sueño y en el día lo quemaba el sol. Ahora, pero fíjese, pero la dificultad que le sobrecogió mientras luchaba con sus temores acerca del resultado de su inminente encuentro con Esaú, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, dice Génesis 32, versículo 24, hermano. Entonces nosotros vemos aquí que para el pueblo de Dios se le acerca un tiempo de angustia.
claramente. Eso está tipificado también ahí. El pueblo de Dios va a experimentar un tiempo de angustia. Y solamente aquellos que se han ejercitado, han pasado por las dificultades, han pasado por la prueba como la pasó Jacob en el empleo de su tío, que fue un centro que él pasó, van a estar preparados para hacer frente al tiempo de la angustia de Jacob. Por eso, hermano, que la cita de Jeremías 12, versículo 5 es crucial para nosotros en este tiempo del fin donde nosotros estamos viviendo. Si corriste con los de a pies y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Hermanos y hermanas, las pruebas que vienen a nosotros diariamente son bendiciones de Dios, porque tenemos que pasar todo ese centro para poder estar preparados en el tiempo que tenemos enfrente de nosotros. Entonces, aquellos que no tengan miedo a enfrentar y a soportar las dificultades que le van a venir en este tiempo de paz, será la preparación para ellos y para nosotros para enfrentar las dificultades que vienen en el tiempo futuro, hermano. Así quiera Dios, hermano, que cada uno de nosotros en este tiempo de prueba que estamos viviendo, nos preparemos, porque cuando se promulgue el decreto de matar a los santos, yo espero que nosotros estemos allá, porque hay muchos que no llegarán a ese decreto. Y cuando digo que no llegarán a ese decreto es porque serán rechazados. Pero aquellos que deseemos estar en ese decreto, vamos a estar preparados, porque ya habremos pasado el centro. Y cuando ese tiempo se acerque y se promulgue un decreto de matar a los santos, entonces a ellos lo va a hacer clamar día y noche por su libramiento. Así fue como lo hizo Jacob. Jacob luchó con el ángel por su libramiento y Jacob experimentó una conversión genuina en ese tiempo, porque a él se le recordó todo lo que él había hecho. Así que ahora es el tiempo de recordarnos todo lo mal que nosotros hemos hecho, porque allá, ya nosotros, nuestros pecados no serán recordados porque ya han sido vencidos y perdonados por nuestro Dios. Y estaremos preparados para hacer frente al tiempo que se avecina. Así que, hermano, yo espero que usted y hermana desee con todo su corazón ser parte de ese grupo que va a terminar esta obra que falta, porque no van a ser muchos que el Señor va a escoger para terminar esta obra, solamente aquellos que tienen la determinación, tienen la pasión y el deseo por estar en esa obra. Pero no solamente la determinación, el deseo y la pasión, sino que van a hacer todo cuanto puedan para llegar y estar en ese grupo. O sea, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer en mi preparación espiritual para estar ahí. Y el Señor, si usted tiene ese deseo de estar ahí, usted estará ahí en ese último grupo. Pero usted tiene que desearlo con todo su corazón, así como Jacob deseó con todo el corazón esa primogenitura. ¿Desea usted, hermano, esa primogenitura? Porque los que la tienen la van a perder, así como la perdió Esaú. La van a perder, hermano. Eso está determinado, está profetizado claramente, que los que comenzaron no son los que terminarán. Los que terminarán son aquellos que tienen el deseo y la pasión para terminar esta obra. Quiera Dios, hermano y hermana, que usted sea uno de esos que tienen ese deseo y esa determinación y esa pasión para terminar esa obra. Recuerde que el Señor está con usted y conmigo siempre. Y Él está mirando
Porque Él puede ver dentro de nosotros lo que nosotros mismos no podemos ver dentro de nosotros, aunque lo analicemos con nuestra mente. El Señor sí puede ver, porque en la Biblia dice claramente que el Señor aborreció a Esaú, mientras que a Jacob Él lo amó. Pero ¿por qué Él dice eso? Esta última cita, Salmo 139, el versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Fíjese cómo dice. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea, que desde antes de usted ser completamente formado dentro del vientre de su madre, ya Dios había visto y sabía quién iba a ser usted. Pero también, a pesar de que Dios sabe todo, nosotros tenemos algo que se llama el libre albedrío, que es el poder de decidir y elegir. Y yo puedo elegir hoy servir a Dios y seguirlo con todo mi corazón. Y el Señor pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Que Dios lo bendiga en una manera muy, pero muy especial en esta tarde. Es mi deseo y oración. Ahora sí voy a hacer una oración desde acá, a ver si me ven desde acá, y para terminar. Padre, en esta hora le damos las gracias por su palabra. Nosotros queremos estar en ese pueblo. Queremos ser parte de ese grupo que va a terminar la obra. Ayúdanos a aprender, pero también ayúdanos a desaprender. Ponga el querer en cada uno de nosotros, el hacer por su buena voluntad, el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendiga a cada uno de los hermanos que van a oír el mensaje de esta tarde. Que sea este mensaje vida para vida eterna. En el nombre y por mérito de Cristo Jesús, que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.